No conocemos el contenido y el alcance de esa negociación, no conocemos cómo se han hecho las cuentas y parece razonable, de la misma forma que cualquier presidente autonómico sabemos cómo es el sistema de financiación y cuáles son las condiciones por las que nos llega dinero para mantener los servicios públicos, pues parecería razonable que probablemente no haya nada que ocultar en el cupo, pues que se explique un poco eso, ¿no? Sin entrar a considerar que el cupo había que actualizarlo, sin entrar a criticar, dado que ha habido un gran respaldo en el Congreso, lo único que hemos pedido, lo mismo que me pedirían a mí, cualquier compañero, colega, presidente de una comunidad autónoma, es cuando hay un acuerdo bilateral con una comunidad, pues lo lógico es que se dé cuenta al resto. A partir de ahí no hay ningún tipo de problemas ni ningún tipo de críticas, pero no creo que nadie deba de molestarle que un presidente autonómico diga, oiga, hay una comunidad que se financia de una forma, como no conocemos cuáles son los contenidos de esa financiación, porque el presidente de esa comunidad no acude a la conferencia de presidentes cuando se comentan los temas de financiación y no acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando estamos hablando del sistema de financiación de su comunidad autónoma, parecería razonable que hubiese más transparencia. Euskadi no está en el régimen general, pero, por ejemplo, Cataluña, ¿hasta qué punto va a estar vigilante que no se prime a otras comunidades que pueda ir en detrimento de Galicia, señor Feijóo? Yo creo que todas las comunidades autónomas lo que quieren, lógicamente, es mejorar su sistema, ¿no? A mí no me parece mal que las comunidades mejoren su sistema. Lo que no puede ser es que se mejore un sistema a algunos a costa de otros, ¿no? Por lo tanto, no yo, sino todos los presidentes, pues vamos a estar muy interesados simplemente por responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es llegar a fin de mes, nuestra responsabilidad es pagar las facturas, nuestra responsabilidad es conseguir un déficit cero, es decir, un equilibrio de nuestras cuentas, y nuestra responsabilidad es ir bajando la deuda pública que hemos acumulado durante la crisis y la recesión, ¿no? Por tanto, por responsabilidad tenemos que plantear un sistema de financiación equitativo y un sistema de financiación que realmente financie el coste de los servicios públicos.